Echa un vistazo a este gráfico. Esto es lo que ha ocurrido con la economía india en los últimos 60 años. Es estable y crece casi continuamente, pero ¿qué ocurrirá con su población? Durante el mismo periodo, habrá 3 veces más indios. En palabras sencillas, habrá casi 1.000 millones más. Imagínate, India, una antigua colonia británica controlada y oprimida por Londres durante siglos. Este año ha superado a Londres. Es decir, India produce ahora más bienes y servicios que Gran Bretaña. Los únicos 4 países por delante son Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Pero, de hecho, India sigue siendo un país muy pobre. Por término medio, la gente vive aquí al mismo nivel que en Cabo Verde, Marruecos o Uzbekistán. Y sin embargo, cada vez entra más petróleo y cada año se producen en la India más programas informáticos, medicamentos, automóviles y películas. En conjunto, India tiene hoy la reputación de ser la economía más prometedora del mundo. Pero el país está constantemente en conflicto con su vecino, Pakistán. Desde hace 75 años ocupa territorios que Pakistán considera suyos. Hoy existen 3 posibles conflictos que pueden desencadenar una tercera guerra mundial nuclear. En primer lugar está, obviamente, un conflicto directo entre Estados Unidos, Rusia o China. Como puedes ver, podría comenzar en Ucrania o incluso en Taiwán. La tercera guerra más probable es entre Israel e Irán. Es de suponer que los israelíes tienen armas nucleares. Teherán no las tiene, pero quieren el arma nuclear por cualquier medio para imponer su propio orden en la región. Puedes imaginarte cómo pueden acabar tales deseos. En segundo lugar, entre las causas probables del apocalipsis nuclear mundial se encuentra el enfrentamiento entre las 2 potencias nucleares oficiales, India y Pakistán. Una vez fueron un solo estado, el Raj británico. Fíjate en su bandera. Es muy parecida a la de Canadá antes de 1964 y a la que Australia o Nueva Zelanda tienen todavía hoy. Para quienes no lo sepan, todos ellos fueron un gran imperio británico. Todo comienza con Vasco de Gama. Quien haya olvidado las clases de la escuela, se trata del navegante portugués que en lugar de Colón, perdido en algún lugar de América, fue el primero en navegar por la ruta marítima de Europa a la India. Los europeos buscaron esta ruta para comerciar más y más rápido a través del mar. Los europeos y la India son los primeros en beneficiarse de este comercio. Pero los occidentales se dan cuenta de que sus armas son más fuertes. Y la India no es una nación unida y fuerte. Son unas 400. Así pues, los británicos conquistaron primero la India y luego utilizaron completamente el famoso principio de divide y vencerás. Así, en los 200 años de su dominio, han incitado u orquestado diversos conflictos para que sus súbditos lucharan en lugar de estar unidos entre sí. Y no lucharan con el poder, sino entre sí. Mientras tanto, los británicos explotaban la colonia de forma muy rentable. Sacaban de la India materias primas como el azúcar, el té, las especias, el algodón y la lana. Esta última era esencial para las avanzadas fábricas y plantas británicas. En Inglaterra, la revolución industrial estaba en marcha. Todo lo que se producía en esas fábricas, como textiles, ropa confeccionada y máquinas herramienta, se vendía a la India. Los británicos hicieron un uso particularmente bueno de su nueva colonia en lo que se refiere al té. A principios del siglo XIX, el té era cultivado y comercializado por un solo país, China. Es decir, este país era un monopolista, fijaba el precio y dictaba las condiciones a todo el mundo. No era nada bueno, sobre todo cuando los europeos ricos se volvían cada vez más adictos a esta bebida. En aquella época, no había forma de negociar condiciones de suministro favorables con China, pero consiguieron infiltrar a Fortune, un botánico escocés, como espía. Se cuela en las plantaciones de té chinas y descubre todos los secretos. Mientras tanto, en la India, en la región de Assam, se talan los bosques más antiguos para cambiarlos por enormes plantaciones de té. Ya en 1860, los británicos entregan a Europa el primer té, por así decirlo, de su propia producción india. Hoy en día, India es uno de los líderes mundiales en este negocio. Estados Unidos, por cierto, se encuentra entre los principales países compradores de este té. Volvamos a la India colonial para ver cómo dejó de ser una colonia. Cuando alguien se convierte en opresor,
Tarde o temprano habrá alguien que ponga fin a este comportamiento injusto. En la India, esa persona fue Mahatma Gandhi. Seguro que la mayoría de vosotros ha oído hablar de sus ideas y su resistencia no violenta al mal, y de que sus fervientes discursos acabarían por derrumbar el Imperio Británico, permitiendo a la India obtener su independencia. Pero empecemos por el hecho de que la ideología de la resistencia no violenta al mal procede de Rusia. ¿Sí? Esto suena bastante sorprendente en 2022, pero el autor de estas ideas es Lev Tolstoy. ¿Y sabes quién se corresponde con el gran filósofo ruso? Exactamente, el joven Mahatma Gandhi. Traduce las obras de Tolstoy al hindi y considera a Lev Tolstoy su maestro y le llama Titán ruso. Todo tuvo lugar en 1942 en Bombay. Allí, Gandhi instó a la inmensa multitud a desobedecer a las autoridades coloniales y habló abiertamente de la futura independencia de la India del Imperio Británico. Instó a sus compatriotas a abandonar todos los prejuicios personales, raciales, de casta o nacionales, y les invitó a seguir su lema de vida: hacer o morir. Liberaremos a la India o moriremos en el intento. No viviremos para ver la perpetuación de nuestra esclavitud. Chicos, pensadlo. Este es el tipo de líderes que a menudo falta en las sociedades que parecen seguir esclavizadas. El movimiento de Gandhi fue un gran problema para el gobierno colonial británico. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué se puede hacer con una protesta? Se puede dispersar. Una revolución puede ser reprimida. Una rebelión puede ahogarse en sangre. Pero, ¿qué se puede hacer con un disidente que no tiene en sus manos más arma que un palo? Por supuesto, el formidable primer ministro británico Winston Churchill instó en sus discursos a matar de hambre a Gandhi en la cárcel. Eso me suena. Pero al final, Gandhi y su ideología consiguen convencer y la India se independiza. Por desgracia, la violencia no acabará con eso. Fue solo el principio. Una vez que los hindúes y los musulmanes obtuvieron su ansiada libertad, empezaron a matarse unos a otros de forma aún más brutal que las tropas británicas, y la antigua colonia acabaría por dividirse en India y Pakistán. Uno de los problemas es que las fronteras de India y Pakistán fueron trazadas en solo 40 días por un hombre que nunca había estado en India. Basó su decisión únicamente en los datos del censo colonial. La lógica es simple. Si hay mayoría de musulmanes en la región, entonces el territorio pertenece a Pakistán. Si hay hindúes, entonces el territorio pertenece a la India. Pero, ¿recuerdas que en la India hay mucho más que dos grupos de población? Además, la mayoría de los príncipes locales no quieren unirse ni a India ni a Pakistán. Les gustaría conseguir su independencia. Al mismo tiempo, todo el mundo sabe que no hay otra opción. De lo contrario, se producirá una auténtica masacre. Al final, cada estado toma una decisión. Solo 3 principados declaran un rechazo categórico. El primero fue el distrito de Junagadh. Contrariamente a los mapas trazados, no querían unirse a India, sino a Pakistán, aunque sencillamente no había frontera común por tierra. Entonces, decidieron llegar al futuro centro por mar, tal análogo de la región de Kaliningrado y Rusia. Pero los indios están en contra. Un momento, el 96% de vosotros sois hindúes. ¿Qué Pakistán? Debéis formar parte de la India. ¿Qué? ¿No queréis? Entonces lo resolveremos a la vieja usanza. Delhi cortó el suministro de combustible y carbón, interrumpió las comunicaciones aéreas y postales y, naturalmente, introdujo tropas. El gobernante local huyó de Pakistán y el Estado se unió a India. Por otro lado, las regiones de Jammu y Cachemira tuvieron un destino diferente. Cerca del 77% de la población era musulmana, pero el gobernante local estaba cerca de India y no quería formar parte de Pakistán. Sugirió vivir de forma independiente y limitarse a establecer acuerdos comerciales rentables sin obligaciones. En ese momento, Pakistán reflexionó: se están llevando a nuestros musulmanes, hay que protegerlos ahora mismo. Así que el ejército pakistaní invadió al recalcitrante principado, intentando tomarlo por la fuerza. En respuesta, el líder local pidió protección a India y acabó firmando un acta para adherirse a ella, en lugar de a Pakistán. ¿Cómo acaba todo? Estos territorios se disputan desde hace 75 años y hay una guerra constante por ellos. Compruébalo. El 60% permanece bajo control indio y el 40% bajo control pakistaní.
Es cierto que los chinos se han apoderado de una parte. Al mismo tiempo, ambos consideran al Principado como propio, y la tierra que fue tomada por el enemigo se llama ocupada. Pero incluso sin estos territorios en disputa, una vez aprobadas las fronteras, estalló tanto pánico y derramamiento de sangre. Los musulmanes de la India se precipitaban hacia el Pakistán musulmán y los hindúes del territorio pakistaní huían en dirección contraria. Finalmente, las luchas nacionales se saldaron con 1 millón de muertos y otros 13 millones de desplazados forzosos. Pero no asumas que Pakistán es ahora puramente islámico y que India se ha vuelto puramente hindú. No. Oficialmente hay 200 millones de musulmanes en la India. Piénsalo, es la población de un país enorme. De hecho, Pakistán tiene aproximadamente el mismo número de musulmanes, 212 millones. Parece que no tienen nada que dividir, ya que son muy parecidos. Pero si te fijas, hay un tercer país en esta controversia: China. Allá por los años 60, Pakistán cedió intencionadamente parte de su territorio a los chinos para obtener ayuda militar y diplomática. Ya sabes, cómo desarrollar una estrategia militar para contener a India. ¿Por qué? Porque India es el principal competidor de China en la región. Observa qué curioso episodio ocurrió a principios de 2022. El 25 de enero, Xi Jinping celebra una cumbre en línea con los presidentes de Asia Central, es decir, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. 2 días después, el primer ministro indio celebró exactamente la misma cumbre en línea, con la misma alineación. ¿Por qué no se reunieron todos juntos? ¿O invitar a Putin cuando le están arrebatando Asia Central delante de sus narices? Por un lado, China dispone claramente de más dinero y tecnología. Por ejemplo, prometen comprar más alimentos a estos países, construir gasoductos y oleoductos, así como carreteras modernas para unir concretamente a sus países vecinos. Al mismo tiempo, todos los países de Asia Central siguen el Islam y, por supuesto, saben cómo tratan los chinos a los musulmanes locales en las provincias, así como qué tipo de represiones se hacen contra los que discrepan de las políticas del partido. ¿Recuerdas cuántos musulmanes hay en la India? Puede que no sea tan rica e influyente, pero quizá te resulte más familiar y comprensible, a menos que no empiece a acosar a los musulmanes, ya que existen algunos requisitos previos para ese trato. La India es más comprensible y cercana a la civilización occidental, porque es el segundo país del mundo después de Estados Unidos por el número de personas que hablan inglés: 130 millones. Incluso en la patria del inglés, el Reino Unido, hay la mitad. Hoy en día, la India cuenta con estas personas anglófonas y educadas. Existe una lista llamada Fortune 500. Probablemente hayas oído hablar de ella. Incluye las 500 empresas más importantes del mundo. Pues bien, hasta hace 5 años, 185 de ellas utilizaban software indio. Es decir, cuando tienes decenas o incluso cientos de millones de angloparlantes nativos educados, te conviertes en un actor clave en el mercado de las tecnologías, porque casi todos sus especialistas en TI dominan la lengua oficial internacional. Por cierto, China y Rusia no pueden presumir de esto. En cuanto a las estadísticas, dada la enorme población, tú vas a tener muchos especialistas en TI de todos modos. Actualmente hay casi 5 millones de profesionales de TI en la India. ¿Cómo es posible que haya tantos? Todo empieza aquí mismo, en la ciudad de Bangalore. Hoy se la llama el Silicon Valley de la India, porque casi todas las grandes startups locales nacen aquí y Google, Apple, Microsoft, IBM, Adobe, SAP abren aquí sus oficinas. Podemos decir que India es uno de los líderes en TI, pero hace medio siglo, aquí no se piensa en TI, sino en desarrollar la última tecnología para la industria en defensa india. Así que el gobierno eligió una ciudad donde vivía mucha gente. Bangalore ocupa el tercer lugar, después de Delhi y Mumbai, y por otro lado, está igualmente lejos de los 2 principales competidores de India, Pakistán y China. En su día, la Unión Soviética buscaba un lugar así para construir el cosmódromo de Baikonur, para evitar que los aviones espía occidentales volaran hasta allí y desvelaran el proyecto soviético del siglo. Una sorda estepa kazaja era el lugar idóneo. Volvamos a la India.
La primera vez después de la independencia vivió según una economía planificada y Bangalore se parecía más a un instituto de investigación de la Unión Soviética que a un garaje de nueva creación de San Francisco. Pero en los años 80, cuando la Unión Soviética empezó a desvanecerse ante los ojos del mundo entero, países como China e India comprendieron que es imposible planificar todas las innovaciones desde arriba. Además, nada es posible sin el dinero y la tecnología occidentales. Empezaron a conceder más espacio a los empresarios privados. Fue aquí, en Bangalore, donde surgió en 1981 una de las empresas indias más ricas de la actualidad, Infosys, con un capital inicial de solo $250. Hoy, su valor ronda los $80.000 millones. Si se tratara de una empresa estadounidense, estaría entre las 100 primeras empresas por capitalización bursátil en Estados Unidos. Desde 1984, las empresas estadounidenses han empezado a abrir sucursales en Bangalore. ¿Adivinas por qué? Para contratar ingenieros cualificados y aprovechar los bajos costes de desarrollo. Cuando la URSS se derrumbó definitivamente, India y China empezaron a liberalizarlo todo, lo que permitió a muchas empresas, Infosys incluida, prosperar. En 1993, Infosys salió a bolsa y construyó el primer campus para programadores de la India. Gente de todo el país empezó a venir a Bangalore en busca de educación y trabajo. Y luego, en la década de 2000, surgieron aquí las empresas indias de TI más prometedoras. Hoy en día, Bangalore es una de las 6 capitales mundiales del unicornio. Para los que no lo sepan, se llama unicornios a las empresas que partieron de cero y ahora valen $1.000 millones o más. Por supuesto, la principal ciudad para los unicornios es San Francisco. En segundo lugar está Nueva York. Le siguen Pekín y Shanghái. En quinto lugar, según las estadísticas, es Londres. Y al final de la lista está Bangalore. Pero el hecho de que haya 5 millones de profesionales de la informática que viven bien en el país no es un indicador para todos los demás, porque hay miles de millones más. Probablemente habrás oído decir que la India actual se describe como el equivalente de la China de hace 20 o 30 años. Rápido crecimiento económico, enorme población y mano de obra barata. Todos los que disponen de recursos naturales como Rusia esperan que la economía india necesite cada vez más energía, gas, petróleo y recursos naturales. De hecho, India es ahora el tercer mayor consumidor de petróleo después de Estados Unidos y China. Mientras tanto, los que quieren producir algo más barato también miran hacia India y sus 1.000 millones de mano de obra. Pero la diferencia entre India y China es que eligen un modelo de desarrollo diferente. Pekín copió en su momento con precisión el éxito de los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Así, primero en la década de 1980, Deng Xiaoping atrajo grandes sumas de dinero occidental para construir un sinfín de fábricas y plantas con antiguos campesinos chinos que, en realidad, cambiaban a los robots por una miseria. Mientras tanto, a pesar de su enorme y barata población, India elige un camino diferente. No producir bienes de consumo para todo el mundo, sino tomar la delantera en áreas sofisticadas. Se trata de software, productos farmacéuticos, piezas de recambio. Necesitan personas con una formación costosa y específica. Así es como se beneficia la minoría anglófona india, mientras que el resto de la población sufre la pobreza. Cuando 1.000 millones de personas viven así, las cosas no parecen muy prometedoras para el futuro. Ya en 2023, la ONU predice que India superará a China y se convertirá en el país más poblado del mundo. Y lo que es más importante, sus habitantes son mucho más jóvenes que en todas las economías desarrolladas y en crecimiento. La mitad de los que viven en la India tienen menos de 25 años. Compara la edad media de un indio, un chino y un japonés. Una sociedad tan joven se adapta a las nuevas tecnologías y las desarrolla mucho más fácilmente y mejor. Por otro lado, ¿sabes lo difícil que es sobrevivir en un país en el que, según las estadísticas, cada mes entra en el mercado laboral un nuevo millón de personas? La competencia es demencial. Imagina lo importante que es que el país con el mayor y más joven recurso humano no caiga en ningún tipo de nacionalismo, en una gran guerra con sus vecinos, ya sea China o Pakistán.
sino que mantenga su crecimiento económico y arrastre a todos los demás con él. Tenemos curiosidad por conocer tu opinión sobre este vídeo en los comentarios. Llegados a este punto, llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Asegúrate de suscribirte al canal y de darle al icono de la campana y de darle al vídeo un gran pulgar arriba.